Bienvenidos a su programa Con los de Enfrente, que semana a semana el Universal y Milenio presentan a esta hora todos los miércoles. Y sin más, le doy la bienvenida a nuestros vecinos y a mis colegas de Milenio. Hoy nos falta Juan Pablo de Serra Costa, pero todo el resto, acá estamos. David, bienvenido. Buenas noches. Elisa. Buenas noches. Héctor, qué gusto. ¿Qué tal? Buenas. Carlos. ¿Cómo te va, Héctor? Maite. Hola, gusto saludar. Bienvenidos todos. Hoy es un día pues especial, no nos había tocado hablar quizá como haremos hoy del tema de la inseguridad, porque nos está rozando, nos rozó, bueno, en particular a Héctor de Mauleón, pero hoy mismo tenemos escenas de un caso más de inseguridad en Morelos, a unos kilómetros de aquí de la Ciudad de México. Muy cerca de Palacio de Gobierno. Pues yo los invito a que empecemos con el tema de la inseguridad, particularmente pues de la Ciudad de México, y a partir de ahí de lo que está ocurriendo en estos días en México, ¿no? Carlos, ¿quieres empezar? Sí, yo creo que es innegable la creciente inseguridad y los márgenes cada vez más sanguinarios de la delincuencia, o como se expresa la delincuencia. Pero me interesa tocar solamente un punto. Escuché en estos días, a propósito del incidente tan lamentable ocurrido por unos sujetos que quisieron robar el coche de Héctor de Mauleón, a alguien le oí en radio decir que era esta ciudad, esta creciente violencia, algo así como la herencia del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Pues yo creo que ninguna autoridad se propone atesorar delincuentes para dejárselos a la administración siguiente, y lo que se ha visto en estos 5 meses de nueva administración a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues es que hay algo que a las autoridades les ha resultado incontrolable, que es este crecimiento de las expresiones de violencia. Pero hubo un titipuchal de casos con Mancera y antes de Mancera. ¿Qué les parece? Desde que estaba Marcelo Ebrard y cuando estaba Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno, y los incidentes en Tláhuac, ¿se acuerdan? Sí, bueno, una violencia creciente con la negación de que aquí hay delincuencia organizada, que entiendo políticamente pretender que no cunda el pánico, ¿no? Pero que sin duda aquí está. Que hay que se puede rastrear todo a través de un proceso de corrupción que llevó a que circulara muchísimo dinero ilegal en la ciudad. El control político de ambulantes, el control político de invasores de predios, la extorsión o el cobro a narcomenudistas para dejarlos operar y sacarles una mochada, fue creando una zona de la ciudad que se regía por la ilegalidad, y ese dinero de la ilegalidad servía para aceitar las campañas, para las campañas políticas, etcétera. Y creo que esto, lo que estamos viendo, es algo que ya hacía el PRI, que la izquierda al llegar expropió esas malas mañas. El PRD vivió de eso, se dedicó a eso, y entonces lo que fue pasando es que la ciudad se dividió en la ciudad legal, la ciudad de la legalidad, y una zona oscura amplísima que fue la ciudad de la ilegalidad, que fue avanzando
desde 1997 en adelante, cada vez de manera más visible y escandalosa, hasta llegar a los límites que comenzamos a ver y advertir todos en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, que ya era inocultable lo que estaba pasando. Meses, sobre todo. La caída, la salida de Mancera es aterradora en ese sentido, porque hay una invasión total de lo ilegal. Había pasado lo del edificio de la Condesa, que era el centro. Era clarísimo, porque lo había invadido la Asamblea de Barrios y luego se volvió el centro donde acumulaban la droga con la que surtían. Lo dejaron ser. Sí. Con datos que tenían y por lo menos no sé si ellos en la inteligencia con algún tipo de complicidad, yo creo, ¿no? de autoridades lo tenían muy claro, pero los reportes que se habían hecho y lo que se había publicado también en medios era clarísimo. Bueno, lo que yo creo es que se les desbordó. Ajá. Ya no hubo manera de contener eso y el reto que va a tener la administración de Sheinbaum, esperemos que detenga esa corrupción, ajá, pero el reto va a ser cómo volver a acomodar eso. Es todo un sistema que terminó por desbordarse. Perdón, vean ustedes lo que pasó. Discúlpame, David, rápidamente, Maite. Con este patrullero que sigue a unos sujetos secuestradores que ostensiblemente acaban de secuestrar a una persona, y el patrullero después declara que pues no tenía complicidad con ellos, pero que vio y no se quiso meter en el caso. Bueno, ese es un policía en este momento, no es un recomendado, digamos, de Mancera. Claro. Un caso de estos, David. Yo no quisiera contradecir a Carlos Marín, pero quisiera dar un dato, porque cuando llega la administración de la jefa de gobierno y sale la procuradora a hablar sobre los índices delictivos en la Ciudad de México, señala muy claramente que hubo una manipulación durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera sobre los índices delictivos en la ciudad, y que eso explicaría por qué están en este momento tan altos en distintos delitos que afectan a los ciudadanos. Pero quisiera agregar un elemento que tiene que ver, que es un ingrediente, me parece, explosivo respecto de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió con el caso de Héctor de Mauleón. Este veneno que se está destilando desde algunos medios de comunicación, desde algunos comunicadores, desde las redes sociales, cuando ocurre un caso como el que vimos esta semana con Héctor, empezando a cuestionar y empezando a preguntar cuál es el nombre del chofer de Héctor, y la queriendo del falso gremio periodístico, queriendo ponerlo en la picota, cuando lo que debería de hacer en este momento el gremio y la sociedad en general es estar unidos frente a lo que está ocurriendo. Pero todo esto tiene que ver con el resultado de la elección del año pasado y todo tiene que ver con esta revancha que se está generando entre de los fifís y los que no son fifís. Perdón, para alusiones personales, rapidísimo. Muy breve, porque le robas el tiempo a Maite. La manera como se catalogan en este caso, los crímenes, puede variar por el método, por no sé qué, pero la verdad me parece impensable, no imposible, que dar por hecho la expresión de se maquillaron las cifras. No, por hecho, se clasifica. Hay un señalamiento de la procuradora. Sí, lo que digo es señalamiento, como todo, querido David, no sabemos cuál sea la verdad. Ni tú ni yo hemos tenido esos expedientes viendo cómo estaban clasificados. Es una afirmación y no ocultemos o escamoteemos que las nuevas administraciones federal y de la Ciudad de México parten de que todo lo anterior, hasta 36 años antes, era una especie de basurero. Bueno, a partir de ahí, Maite. Yo creo que independientemente de que a quién podamos responsabilizar, si a la administración de Mancera o a la administración entrante de Claudia Sheinbaum, tenemos encuestas, por ejemplo, percepción que el propio Universal publicó en octubre, ¿no? Que era la etapa de transición, donde solo el 6% de los capitalinos se sentían seguros y decían que el mayor robo era el robo a mano armada en la calle, ahora sí que a los ciudadanos peatones, a los ciudadanos en automóviles. Lo que yo creo que tenemos que pensar es ahora, con la nueva estrategia de seguridad pública, porque sí viene un cambio de paradigma muy importante, se le van a restar a los gobernadores y a la jefa de gobierno responsabilidades administrativas
y de todo tipo en términos de seguridad, porque, por ejemplo, no hay policía de proximidad en la ciudad. Era uno de los proyectos que Claudia Sheinbaum traía y que le presentó al presidente de la República cuando todavía ella se opuso, ¿se acuerdan?, a que la Guardia Nacional se instalara en la Ciudad de México. Y que al final acabó derrotada. Cuando ya no pudo oponerse y resistirse, tuvo que aceptar que la Guardia entrara. La Guardia apenas va a entrar a la Ciudad de México. Ella entregó un diagnóstico ya de grupos criminales, a diferencia de Mancera, que negaba que hubiera crimen organizado. Claro. Lo primero que hizo Claudia Sheinbaum, no sabemos si completo o no completo, fue entregar un diagnóstico e identificar estos grupos criminales, y quizá a partir de ahí va a empezar a trabajar con la policía de proximidad. Lo que no sabemos es si le va a poder instalar, si esta Guardia Nacional va a sustituir esta idea de policía de proximidad, pero lo que es un hecho es que la responsabilidad se va a concentrar en la Federación, y va a ser la Guardia Nacional la que responda a este tipo de delitos. Eso es lo complicado. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Veracruz. Más graves, a ver, ¿no? Y aquí la verdad es que sí existe una responsabilidad de autoridades que dejaron crecer los temas, dejaron que esta ilegalidad y que esta simulación de mercados negros, de mercados paralelos, de delincuencia a nivel nacional y a niveles locales se dieran. Hubo un crecimiento, existía este juego de palabras que hacía Miguel Ángel Mancera para decir que aquí no había crimen organizado. Tratar de bajar de bajar. Entonces, que no eran los cárteles, que eran células, después se dieron a conocer que eran células, después los cárteles, en fin. Pero siempre tratando de minimizar este problema que fue en aumento y que las cifras después así lo fueron indicando. Verlos ahora también declarando y diciendo que haya desarme y dando sus propuestas, sus recomendaciones para que baje, la verdad me parece a mí de un cinismo absoluto, ¿no? Después del crecimiento de lo que ha habido. Ahora, solo me gustaría que ampliáramos la mirada y viéramos esto que pasó en la Condesa, sucede también en la zona metropolitana, donde subirte a un microbús puede ser la ruleta de la muerte, ¿no? Sí, claro, sí, Héctor, nada más. Eso está bajo la autoridad de otro gobierno. Sobre eso hemos estado publicando una serie de trabajos, porque la metrópoli no solamente es la Ciudad de México, está el Estado de México, sobre cómo la extorsión de los choferes del transporte público del Estado de México la zona metropolitana están sufriendo sobre este tema. Pero además, no solamente si no pagas, les queman los... Es que, bueno, yo quisiera avanzar a un segundo asunto más, porque a raíz de lo que pasó con el intento de robo del coche, me eché casi 9 horas en la Fiscalía de Cuauhtémoc. Eso es un temazo. No, es que ahí, y se puede ligar con otra cosa, que es el rezago que en los expedientes de expedientes en la PGR, en la Fiscalía General de la República, bueno, en tiempos de la PGR, que se acaba de dar a conocer. Y es que ahí te das cuenta, durante esas 9 horas, de cómo las autoridades están rebasadas. Ya salieron por ahí unas cifras que dicen que Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc, es de los municipios más peligrosos del país en asuntos como robo a transeúnte, robo a negocio. Está en los primeros lugares de todo México, la delegación, la antigua, lo que era la alcaldía ahora. Entonces estás allí y estás viendo un personal que está haciendo todo lo que puede. Es como si estuvieran tratando de detener un huracán, tratando de cerrar una puerta. O sea, llega gente herida, llegan detenidos, llega gente llorando, llega gente enojada, hay alguien gritando, entra uno esposado, y todo el tiempo están entre montañas de documentos y de cosas, todo el tiempo sin parar. Y ahí te das cuenta que esa es la manera en la que se empieza a procesar, se empieza a procesar todo esto. Entonces, la otra cosa es que lo que hemos visto de este nuevo gobierno es que en lugar de apostar por la inversión, apostó por el recorte y el ahorro. Y si tú ahorras en seguridad, lo siguiente que va a pasar es que ese ahorro se te va a reflejar en la banqueta, se te va a reflejar en la calle. Si dejas de invertir en inteligencia, en tecnología, porque te parece que eso es superfluo, estás dejando a los policías simplemente a merced de su patrulla y de su arma en la calle. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, esto es ya una consecuencia palpable de la nueva política. Así es. Si me permiten, por algo que acaba de decir Héctor, pero también por lo dicho por Elisa, yo puedo entender que aquí no hay una actividad de
banda criminal, digamos, Cártel Jalisco Nueva Generación, Zetas, Golfos, el Cártel de Sinaloa, como ocurre en los enclaves, en los santuarios naturales de estas bandas. En ese sentido, a mí no me inquieta que políticamente dijeran, pues no hay crimen organizado por organizados que estén en Tláhuac o en no sé en qué colonia o en qué zona de la ciudad. Tepito. De lo que dice Héctor me parece determinante. El plan de austeridad que no requiere apellido, a mí me llama mucho la atención que, sabiendo que hay austeridad hasta monárquica, a esta se le quiera poner apellido, austeridad republicana o juarista, o ya el presidente ha dicho franciscana de ser necesario, haga que no sé cuántas, pero me gustaría que nos informáramos de las miles de cámaras de la ciudad funcionan realmente. ¿Qué equipos y qué entrenamiento está teniendo y qué actualización en inteligencia, en uso racional de la fuerza, de las armas? Tienen los casi 90,000 policías preventivos de la ciudad, porque se cuenta también los bancarios. Y pues tendremos que pasar a otra fase. Entonces, nada más por terminar, me parecería criminal que en el asunto de seguridad, el gobierno de la ciudad o de la República escatime recursos. Es donde más debe invertir y no se vale el lema de primero los pobres, porque yo diría pobres y no pobres incluidos. Primero, estoy terminando, primero la seguridad. Para ver si los pobres viven, porque hasta los pobres, más pobres, están siendo víctimas de bandas criminales en distintas regiones del país que tienen que abandonar sus lugares de origen, tienen que abandonar ciudades prácticamente. Oye, solo un matiz rapidísimo, que el hecho de que no estén el Cártel Jalisco o los Zetas, no quiere decir que no operen. Claro. No quiere decir que no operen. Operan de manera menos contratan bandas, ¿no? contratan bandas locales. Yo lo que quería comentar con lo que Carlos dice, y con eso quería yo cerrar el tema de la estrategia nacional, porque tenemos ya que empezar a pensar que lo que pasa en el DF pasa en otros lugares con una violencia más escalada, mayor, claramente, pero que no va a depender de los gobernadores, y que cuando se lanza la iniciativa de Guardia Nacional para los cambios constitucionales, se les pone una responsabilidad a las entidades federativas para que aporten recursos económicos a esta guardia. Y no sé si recuerdan que el propio presidente tiempo después salió a decir que no, que lo va a modificar para que las entidades federativas no tengan que poner recursos. ¿Qué sucede con esto? Que ya no hay responsabilidad administrativa ni operativa y tampoco financiera. Entonces, cualquier gobernador, que era de lo que pedían su limosna en sexenios pasados, va a levantar las manos cada vez que un acto violento escalado esté en su entidad, ¿no? O utilizar los recursos que sí tiene para mejorar sus policías. Nada más, David. Marín dice que la responsabilidad no es de gobiernos anteriores. ¿Quién va a responder por el tema de las cámaras? Hay un buen número de cámaras en la ciudad, y lo hemos documentado tanto en Milenio como en el Universal, que no funcionan o que ya están obsoletas. Sí. ¿Quién va a responder por eso? Creo que eso es relevante. ¿Quién va a invertir? ¿Y lo de atrás? No, yo insistiría, lo de atrás ya tenemos que pasar una fase nueva, que ya no es la culpa de lo de atrás. Bueno, ya tenemos el diagnóstico del desastre, si quieres. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo más te va a dar para seguir diciendo que la culpa es de atrás? Sí. No, de otra manera, no se la gente está muriendo y siendo víctima. Y además, lo que debe seguir, independientemente de toda la estrategia, que va a ser muy complicado y que tiene que ser integral, es que ya no pueden hacerse de la vista gorda, porque no se puede entender el incremento de esta criminalidad y de esta violencia en todo el país sin la colusión o la omisión de las autoridades. No se puede entender. No se puede entender el aumento del narcomenudeo en la Ciudad de México, de lo que sucede en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en la colonia Cuauhtémoc, donde los ahora alcaldes y antes delegados se hacían de la vista gorda, de lo que la ciudadanía denunciaba, de lo que sucede en la UNAM, de lo que sucedía en la UNAM y de lo que se ha denunciado desde hace muchos años en la UNAM, donde los rectores no han hecho nada, donde los gobiernos no han hecho nada. Es decir, la quiebra de un sistema, como bien lo describía donde ya no pueden hacerse la vista gorda. Y agregar a lo que dice Elisa, la incursión de nuevos grupos. Y no solamente son locales, estamos hablando de los colombianos que están aplicando en la Ciudad de México, el gota a gota, y las autoridades de la Ciudad de México dicen que la Unión Tepito y otros grupos que se disputan el territorio de la ciudad no
permiten operar a otros criminales. Y en este caso, ¿por qué están permitiendo operar a los colombianos? Pues porque les están pagando una cuota. O sea, los que están gobernando en las calles parece que son los criminales. Hay que tener claro algo. Acaban de poner al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a una persona que tiene una trayectoria intachable, que tiene fama de honesto, que tiene fama de honrado y que todos coinciden en que no sabe operar. Operación policíaca, inteligencia, cosas de operación, no es su terreno. Y le ponen a un subsecretario que es un personaje que ha estado muy cuestionado desde hace mucho tiempo, que estaba ya incluso en el retiro y que lo trajeron de los años de la construcción de esta ciudad de la que estamos hablando. Asociado, rumores de estar asociado con la hermandad, de tener parientes metidos en diversos sectores, etcétera. Y entonces vamos a ver, este choque va a aparecer tarde o temprano. La corrupción policial se va a comer al secretario nuevo, o el secretario se va a poder imponer y va a poder comenzar a meter orden. Pero la semilla de la corrupción está dentro de la Secretaría, como está dentro de la Fiscalía, ¿no? Bien, y justo Fiscalía, hablemos del informe que el fiscal presentó, los 100 días, y que pues pinta un panorama de terror, ¿no? En cuanto a rezagos. Da a conocer que ese panorama de terror que ya muchos conocíamos y se había denunciado es real. Es real. Qué bueno. Le pone números. ¿no? La operación política de la justicia. 300,000 investigaciones rezagadas, 20,000 órdenes de aprehensión pendientes. Creo que vale la pena, ¿de qué estamos hablando? Permiten, es muy importante lo que tú, Héctor Zamarrón, has planteado. Hablaba hace un rato Héctor de Mauleón de su experiencia de 9 horas en el Ministerio Público de la Ciudad de México. Y la manera como trabaja el Ministerio Público. Imagínense en la Procuraduría, que ya desde tiempos de Roberto Madrazo, yo lo recuerdo haciendo así en el Congreso, diciendo que de la PGR podía confiar quizás en 20 personas, desde aquellos tiempos que eran los años 90. En la Suprema Corte de Justicia, los 11 ministros tienen, no quiero equivocarme, pero son miles de asuntos. Y me decía un ministro en alguno de estos conversaciones que tengo, me las salto a la razón, decía que en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene al año 900 y pico. Aquí son miles y miles, es decir, es algo como lo de la PGR. ¿Qué pasa? Que a un Ministerio Público le tocaban 1000 expedientes. Y a otro ninguno, ¿no? Por eso, a mí, por eso no me asombra la cifra dada por Gers Manero. Sí, creo que vale la pena resaltar que dice que para el caso Ayotzinapa tomará muy en cuenta un estudio que le pareció espléndido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ratifica que al menos 19 cuerpos fueron quemados en el basurero. Viene otro. No, pero... De la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, no, pero digo lo que Gers Manero dijo tomar muy en cuenta. La CNDH dice que al menos fueron 19 cuerpos los que se quemaron. Que no sabemos si son de los que estudiantes. Hay 114, por favor, 114 restos óseos que desde hace 5 meses recomendó que se mandaran a Innsbruck para sacarles el ADN. Y si no corresponden a estudiantes de Ayotzinapa, pues debe ser de algunos de los miles de desaparecidos. Y ninguna autoridad ha ejecutado esa recomendación desde hace 5 meses de la Tiene ahorita un nuevo informe de la CNDH. Sí, lo que digo es que ninguna autoridad ha pelado a la institución encargada del Estado mexicano. De eso no la han pelado. Y el fiscal, eso me llamó muy positivamente la atención del doctor Gers Manero, dice que tomará en cuenta. ¿Por qué? Porque ni los representantes de los padres ni los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan crédito a la quema de cuerpos. Ahora, ¿qué hacemos? Y no han impulsado el estudio de los restos. El centro de esto es que el dato que me parece escalofriante, aparte de los miles de expedientes y todo esto, es que solamente el 5% de las carpetas terminó en una sentencia. Eso es el centro de todo, y eso es lo que habría que preguntar, cómo lo van
Sí, que no es un tema de policías ni de Guardia Nacional nada más, sino de administración de la justicia. Ya engloba al sistema Todo un completo. sistema de procuración y de impartición de Elisa. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que se conjuntan varias declaraciones, el informe que da el fiscal Alejandro Gertz Manero y las declaraciones que también da el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se están investigando casos y escándalos de corrupción, y habla ya de una maquinaria, y habla de las responsabilidades de gobiernos anteriores, y habla ya, es decir, está haciendo señalamientos Del uso político. del uso político, entonces muy fuertes, en donde seguramente tendrá información junto con el fiscal que daremos a conocer. Y a mí me llama mucho la atención, y de manera positiva, que ahora se considere también ya y se está investigando esto como modus operandi y maquinarias que se estuvo denunciando por parte de los periodistas que investigaron los casos a profundidad a partir de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Se estaba diciendo, no son casos aislados, y los jueces lo tomaban así, o sea, esto es algo más. Y ya lo dijo el presidente y lo está colocando como este sistema, esta maquinaria, y yo me acordé de el mecanismo de Lavallato, ¿no? Que se habla de esto, que es un engranaje en donde están involucrados autoridades y grupos criminales. Casi todo. Y lo ha comentado el presidente así tal cual, ¿no? Sí, ya estamos por quieres, cerrar. David? Maite, David, sí, ya tenemos 2 minutos. Me gustaría dame cerrar uno. con lo siguiente. Me parece que esta fotografía del desastre que presentó el fiscal nos lleva a una conclusión que es muy clara: la impunidad. Y la impunidad es la que está generando que los grupos criminales puedan operar en el territorio nacional sin ningún problema. Y para finalizar, una reflexión, me parece que es momento de que la sociedad, de que los medios, los periodistas no sigan abonando a la división y al encono. Yo quisiera señalar una última cosa. Es de celebrar este diagnóstico, pero lo compromete muchísimo. Sí. Porque él está dando cifras y está diciendo, yo entro con 300,000 documentos de rezago, ¿cuánto lo va a bajar, no? Mientras esté ahí. Y creo que para ello, la reforma que se hizo de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República le obliga a hacer una limpia interna, porque, por ejemplo, la tercera parte de los mandos altos de la PGR durante los últimos 3 sexenios dependían de Fuerzas Armadas en retiro o en licencia. Entonces también ahí te das cuenta cómo ellos estuvieron participando en las decisiones de cómo operaban. Además, algo muy serio, da una fecha insistentemente. 10 segundos. Bueno, para cerrarte, se refieren a 2013 y 2015 varias veces, como un periodo en el que se compraron aviones, en el que hubo derroche, en el que hubo... ¿Quién sabe qué hay ahí? ¿Quién sabe qué hay ahí? A mí me gustaría que lo demuestren, porque también de lengua me como un plato. Estoy completamente de acuerdo. Y nos como deja las cifras de la procuradora pero y el llama la atención. comportamiento de Mancera, que yo digo, yo pues creo que es no una saldría públicamente Son a decir controversias. algo así, ¿no? Pues ya las veremos, tendremos días, y David nos sembró ahí un tema, pues la próxima semana podríamos abordarlo, ¿El odio? tema de los medios y los odios. Pero necesitamos como más tiempo. Bueno, ¿no? Porque... pues por ahora se acabó. Muchísimas gracias, vecinos, colegas. Gracias. Y gracias a usted. Los dejamos con Alejandro Domínguez en Milenio Noticias, 21 horas. Dije la mitad de lo que...